Son como pactos de Estado. Me estoy imaginando un poco esta extraordinaria fórmula que tiene en Inglaterra. Hay partidos, hay diversidad, hay discusión, hay deliberación y muy fuerte, pero hay una lealtad de Estado hacia la monarquía. Claro, hay una doble lealtad. Debe haber una lealtad del Estado hacia la monarquía y también acuérdate que los ingleses hablan de la leal oposición. Y de la oposición, exactamente. La oposición también tiene que actuar con lealtad. En un sistema democrático, todos deben actuar de manera leal. ¿Por qué en México, Diego, con toda tu experiencia que tienes en estudiando los sistemas políticos y los sistemas constitucionales, por qué no tenemos una oposición leal? ¿O por qué hemos visto a una oposición que ha tendido más a obstaculizar que a construir desde la oposición? Yo creo que nos han faltado dos cosas, Jorge. Sí. Una, justamente un compromiso en cuanto a un programa de gobierno. Ujú. Ve lo que ocurre en las dos cámaras y cómo se va haciendo algo recurrente y cada vez más intenso. Los famosos puntos de acuerdo. Ujú. En ambas cámaras y en la permanente Sí. suelen aprobarse puntos de acuerdo que no son nada, son declaraciones unilaterales de voluntad de quien las emite, Ujú. pero que no tienen ningún efecto político. Ujú. El gobierno no les presta la menor atención. Ujú. Entonces no hay estímulos para la cooperación política entre las fuerzas representativas del país. Ujú. Ha faltado, por tanto, un estímulo para la cooperación política que solo se da cuando se comparte un programa y cuando, como tú muy bien decías hace un momento, se convierte en una política de Estado. Y Bien. segundo, los legisladores, o sea, nuestros representantes, Sí. no tienen tampoco ningún interés y ninguna ventaja en mantener una posición de lealtad al Estado Ujú. y de ejercer una leal oposición, porque están por 3 años en la Cámara de Diputados y se van, Claro. o por 6 en la de senadores y se van. Si tuvieran un compromiso de más largo plazo y su compromiso ya no fuera coyuntural con relación a una circunstancia particular, Claro. sino estructural con relación a un proceso político, su actitud cambiaría. Estás hablando de la reelección. ¿Tú estás a favor de la reelección? Estoy a favor de la reelección, no creo que sea posible instrumentarla en el corto plazo porque las fuerzas políticas, particularmente un sector importante del PRI, hay un sector del PRI que la ha apoyado Bien. en el Senado de la República, pero otro que la ha controvertido en la Cámara de Diputados Y la rechazó, de hecho. y la rechazó. Así es. De manera que no la veo como algo inmediato, pero en el proceso democrático del país se tendrá que llegar a la reelección, así pase un año, pasen 10 o pasen 20. Ujú. Esta tosudez de ese sector del PRI generará desventajas para quien gobierne, así sea el propio PRI. Ujú. De manera que yo creo que la reelección en algún momento llegará y cambiará la actitud de los agentes políticos con relación a su comportamiento y a su relación con el gobierno, así sea un gobierno del que no formen parte. No podemos tener un parlamento decente y con una autonomía decente si no tiene reelección legislativa, ¿no es cierto? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú también has estado a favor de esta reforma Absolutamente. y, y desde luego es lo que tendrá que venir después. Por de pronto, en un gobierno de coalición habrá que hacerlo con lo que se tenga Ujú. este año, pero habrá que construir nuevos escenarios para los años siguientes. Porque una de mis dudas que tengo con los gobiernos de coalición es cómo construyes políticas de largo plazo si no tienes parlamentarios que van a estar por largo plazo. Por supuesto, en este momento es una limitación. Necesitamos una reelección que incentive gobiernos de coalición de largo plazo. De largo plazo y eso se hace de una manera muy importante con la reelección y con otro factor que también habrá que atender más adelante, vaya, y Sí. que es urgente, la calidad y solidez de los partidos políticos. Sí, Diego, esto me llama mucho la atención porque he leído ensayos, estudios en donde criticas que los partidos políticos en México no tienen, digamos, una cultura muy desarrollada para generar incentivos, pues, de lealtad a la oposición. ¿Qué hay sobre este tema? No hay lealtad a las instituciones, no hay lealtad en función de oposición, porque tampoco hay lealtad siquiera al propio partido. Ujú. Lo que hemos visto en los últimos años es justamente el desmoronamiento de las lealtades internas en los partidos. Yo quiero ser candidato a una posición, estoy en un partido, mi partido no me postula, me voy al partido de al lado. Así piense exactamente lo contrario o postule exactamente lo contrario de lo que yo he sostenido
en toda mi vida política. No importa la ideología. No importa la ideología. Es un mercado de votos. Entonces, cuando tenemos personas que asumen esa actitud, que en este caso planteé en primera persona, pues quiere decir que no hay lealtad, no solo frente al que te opones o al que uno se opone, sino ni siquiera hay lealtad con relación a aquel partido en el que uno milita. Mientras esto no se modifique, y también hay que para esto hay que hacer una ley de partidos. Bien, independiente del COFIP. Independiente. Tenemos un capítulo en el COFIPE, pero yo creo que no es suficiente. Habría que establecer incentivos de permanencia y además habría que establecer que las candidaturas fueran para quien tuviera un mínimo de militancia en un partido. A menos que se le considere como candidato externo. Eso está bien. Como candidato, un ciudadano externo que tiene una condición. Pero no creo que se pueda considerar legítima y razonablemente como candidato externo a un señor que la víspera militaba en un partido diferente. Y hablando sobre este tema de partidos, México por muchos años tuvo un sistema de partido hegemónico, en donde básicamente el PRI era el actor principal de la escena electoral, y ahora tenemos, digamos, un sistema plural. Con el 2% mínimo que establece la ley, ¿tú crees que es apropiado que sigamos manteniendo ese 2%, de tal manera que tenemos partidos que a veces se da la impresión que no representan lo suficiente, pero son altamente onerosos, y la mayor preocupación es que pueden llegar a desvirtuar en los procesos de negociación muy cerrada dentro del Parlamento las votaciones, digamos, el presupuesto? Es un tema importantísimo, Jorge, porque tiene que ver también con la libertad de organización de partidos. Yo creo que habría que hacer dos cosas. Sí. Una, darle el registro a todos los partidos sin importar el porcentaje de votos que obtengan. De entrada a todos. De entrada a todos y modificar esta regla que a mí me parece restrictiva del artículo 9 constitucional, que permite que solo haya partidos nuevos cada 6 años. Claro. Pues es como si se nos dijera que solo podemos ejercer la libertad de opinión una vez a la semana o una vez al año. Claro. La libertad de asociación que garantiza la Constitución debe ser ejercida de manera permanente. Bien. Y eso evitaría también estas fracturas que se dan en los partidos, que muchas veces son partidos en los que ya se produjo un divorcio interno. Exacto. Y luego se tiene que mantener un matrimonio a fuerzas. Obligado. Obligado. Generando las inconveniencias del caso. Así es. Entonces habría que flexibilizar la constitución de partidos. Bien. Y habría que admitir que los partidos pudieran existir aunque tuvieran el 0.1 de la votación. Pero que solo tuvieran acceso a aquellos que tengan un porcentaje como el que tú acabas de mencionar. 2%. Un 2%, y quizá habría dos modalidades. O elevar un poco el 2%, sí, pero esto podría castigar a los partidos minoritarios, o plantear que se tuviera el 2%, pero no solo en una circunscripción, sino que fuera un 2% en un número importante que se tendría que determinar de distritos. Porque muy bien puede ocurrir que el 2% un partido lo obtenga en 3 o 4 estados del país. Fundamentalmente. Un partido regional. Y lo que habría que plantear es que tuviera el 2%, pero en, digamos, el 75% del país o en el 50% de los distritos. Para considerarlo partido nacional. Para considerarlo partido nacional. Entonces podría conservar el mismo 2%, pero que tenga una presencia más amplia en el país.